Listo, compañero. Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la presente presentación de una propuesta de el colectivo gremial La Rosca, Trabajo Social en Juntanza. Pues digamos que esperamos de alguna manera poder aportar al debate que se viene presentando en nuestro país, en Colombia, y pues también agradecer la asistencia y esperamos poder continuar con el diálogo en ese sentido. Igual, pues también estamos con toda la disposición precisamente de poderlo hacer de alguna manera pues compartida en las redes para que quede allí el registro de la presente presentación y poder de alguna manera continuar replicándola y demás. Bueno, eh, como les comentaba, para cuestiones de la agenda del encuentro, tendríamos en un primer momento pues un contexto del colectivo La Rosca, también pues una presentación ya como tal pues, de la propuesta metodológica para abordar la ley profesional y código de ética en Colombia. También palabras de colegas que nos acompañan de organismos gremiales de México y Panamá y también palabras pues, de integrantes del colectivo sobre la propuesta pues, del colectivo La Rosa. También al final pues esperaremos algunas intervenciones del público alrededor de un minuto. Les pedimos el favor que las intervenciones del público sean en el sentido de la presentación que vamos a realizar. Habrán otros espacios, habrán otros momentos en donde quizás pudiéramos debatir o dialogar de algunas otras cuestiones o profundizar de pronto lo que vamos a presentar, pero pues el día de hoy es más un foro un poco más de carácter informativo y de presentación de una propuesta muy puntual. Entonces, en ese sentido, pues esperamos que nos puedan comprender la manera de intervención. También pues tendremos un link de asistencia compartido pues en el chat y esperamos de alguna manera pues también generar la relatoría en ese sentido. En algunos momentos podremos silenciar los micrófonos por cuestiones de alguna interferencia del sonido y demás. Esperamos que nos puedan comprender. Bueno, inicialmente pues quisiéramos hacer un poco pues, la explicación también pues desde otros lugares, desde otros saberes. En este caso pues en Colombia y en Latinoamérica tenemos una riqueza de comunidades ancestrales y pues también tenemos pues, la fortuna que la palabra juntanza y demás pues también tienen otros principios y tienen también, surgen también de estas propuestas de comunidades en, ancestrales en nuestro país. Pues también comentarles que nosotros ya tuvimos pues, una reunión en Bogotá presentando pues como la propuesta del colectivo a nivel interno y nos dio pues una grata sorpresa. Esto fue en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá el 8 de julio y pues realmente recibimos como una sorpresa muy agradable que el frente a la biblioteca Luis Ángel había una exposición en una de las salas del Museo Botero que se encuentra allí. Esta sala, perdón, venía precisamente exponiendo un trabajo de juntanza y de diálogos de comunidades indígenas frente a la construcción de paz en su territorio, pues lo cual también nos pareció muy importante rescatar pues esa casualidad, por así llamarlo.
De allí, pues que Juntanza, pues en distintas lenguas de nuestras comunidades indígenas, pues también tienen otras formas de enunciar, pues también en otro sentido se pueden comprender para abrir caminos. Esperamos que en esta coyuntura en la que nos encontramos en Colombia a nivel gremial, porque pues sí se viene generando pues una movilización del gremio, de todo lo que viene sucediendo este año en Colombia, pues que también sea una oportunidad para abrir caminos, para abrir propuestas, para generar, esperamos en ese sentido, una apertura a nuevos modelos de organización gremial, a nuevos modelos de encontrarnos, a nuevos modelos o a distintos modelos, a diversos modelos. En ese sentido, simplemente para compartir, era un fragmento precisamente del trabajo que venían presentando en este proceso de juntanza desde comunidades ancestrales en procesos de paz en su territorio. Y nos dice, la guerra atomiza, dispersa y fragmenta. Juntanza es una palabra del Pacífico colombiano. Ella expresa el arte de saber estar juntos y juntas, de reconocer y crear en colectivo, de recordar y soñar en complicidad, de ofrecer consuelo y encontrar formas para sanar las heridas y los dolores. La juntanza es esfuerzo. No se hace de manera espontánea ni de modo apresurado. El trabajo perseverante, reconocimiento de las diferencias, invitación a sortear las quebraduras y también sosegadamente imaginación de futuros que favorezcan convivencias. En ese sentido, pues también queremos partir de otros saberes, de otros conocimientos. Y la propuesta del colectivo, si bien tenemos en el momento una coyuntura, la propuesta del colectivo La Rosca se presenta a largo plazo, a mediano plazo. Si bien, como les he comentado, pues hay obviamente una coyuntura, pero esperamos que de ella, de la presente coyuntura, podamos más allá de un documento, más allá de reuniones, de asambleas, de debates, de conocimiento, de aportes, de encuentros, el gremio pueda salir de ellas más consolidado, más junto. Aquí cuando nos dicen encontrar formas para sanar las heridas y los dolores, creemos que hay una deuda histórica en esta situación gremial en Colombia. Hay ciertas cuestiones que debemos también saldar, debemos también lograr actualizar. Hay muchos años que han pasado sin que esta discusión de pronto avance más allá de algunos momentos puntuales. Y creemos que es una oportunidad para ello, una oportunidad también de organizarnos un poco más, de encontrarnos un poco más. En algún momento en los encuentros que hemos tenido presenciales nos comentaban precisamente de esa fraternidad que se genera en los encuentros nacionales de estudiantes de trabajo social en Colombia. Y cómo, pues, siendo organizado por estudiantes y para estudiantes, el ENETS, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, genera como esa solidaridad, esa fraternidad, estudiantes gestionando viviendas, casas para hospedaje de los demás pues visitantes de las regiones del país. Pues hay, digamos, también aportes académicos, hay debates. Y pues en la noche pues hay también un compartir pues muy fraterno. Entonces también decíamos muy importante rescatar ese compartir, pero pues ya a nivel gremial, porque pasan los años y se nos olvida precisamente podernos sentar tranquilamente a dialogar y a podernos tomar un café
así sea un debate muy álgido en el gremio. Entonces, ya puntualmente, en cuanto al contexto en cuanto al contexto pues, del colectivo, surge pues, en este año, en el 2023, luego de experiencias pues, de sus fundadores en distintas organizaciones, asociaciones, corporaciones, colectivos gremiales, y también comprender que hay muchos modelos, hay muchos estilos precisamente de agremiarnos. Ello, pues en un ejemplo muy coloquial, y me perdonan, es como esa gran diversidad del transporte en cuanto a otras formas que no son por combustible. Entonces, pues tenemos bicicletas, patines, patinetas, tenemos dentro de las mismas gamas de bicicleta, pues tenemos muchos estilos, todoterreno, hay eléctricas, hay de ruta, hay personas que les gusta ir por senderos naturales, hay personas que les gusta simplemente andar en un parque. Entonces yo creo que también la invitación del colectivo es comprender que hay muchos modelos que esperamos seguir impulsando, o que las personas también tengan esas iniciativas de generar sus propias maneras de organizarse gremialmente. Es en ese sentido. Entonces de ahí pues también surge la propuesta. Vinimos trabajando, como les comentaba, unas reuniones presenciales en Medellín el 28 de junio, en Bogotá el 8 de julio, y esperamos ahora el 29, el próximo sábado, estar en Cali. Y esperamos continuar en ese sentido. Y pues también, en medio de la coyuntura, pues también hemos tenido un poco como en un comienzo, el 6 de julio, pues nos invitaron al panel de la presentación de parte del Consejo Nacional de la audiencia titulada pues del foro para la presentación del proyecto de Código de Ética. Allí también planteamos algunas propuestas frente al gremio. Luego, pues tuvimos también un comunicado invitando un poco al diálogo pues, de las distintas organizaciones y del Consejo Nacional para mediar, pues nosotros como colectivo un poco independiente, poder ser desde un rol mediador o facilitador para el diálogo. También, pues, posteriormente el profesor Jesús Gley de Cali, en su programa de YouTube frente a los debates de la profesión, pues también hizo una invitación en ese sentido, también allí estuvimos. Y pues luego de como estos movimientos, esta dinámica que pues obviamente ha estado cambiando pues internamente con quienes han estado integrando el colectivo, tuvimos también pues un diálogo frente a cómo continuar mediante esta coyuntura. Y pues desde distintas posturas llegamos a un acuerdo en cuanto pues estar pendiente de lo que avance el proyecto del Código de Ética, o sea retirado o se amplíe el plazo. Bueno, hay distintas situaciones allí, pues simplemente estar como ahí pendientes, pero pues continuar como con un trabajo en ese sentido del fondo del proyecto de la ley profesional, que es un tema mucho más amplio y mucho más de fondo. Y de allí pues llegamos a esta reunión en donde les vamos a presentar la propuesta metodológica. No sé, Alejandro. Vale, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar en este espacio, que creo que es de suma importancia, digamos, para los que vamos apostándole en el colectivo, ese tema de juntanza, ¿sí? Entonces, digamos, algo que nosotros podemos entender dentro de esta modificación, nosotros lo planteamos en el siguiente objetivo general, y es poder dinamizar la construcción colaborativa de documentos profesionales para el trabajo social colombiano,
¿sí? O sea, con aspiración a hacer la modificación de la ley 53 del 77 y pues por ende también comenzar a mostrar una posición, una postura eh, dialógica, una posición que es importante para esa construcción del código de ética profesional, pues importantísimo para nosotros. Lo hemos venido dialogando en los diferentes espacios, es la participación de estudiantes, egresados, organizaciones gremiales, la academia y por supuesto el colectivo, que si quieres sigues, sales, porfa. Eh, Dentro de ese mismo ejercicio, pues nosotros queremos primero, en un momento, y lo hemos venido desarrollando en Medellín, Bogotá, próximamente en Cali, es descentralizar los debates gremiales. ¿Sí? O sea, nosotros queremos aportar a esa descentralización y no es porque en las ciudades no se esté haciendo, sino porque a veces creemos que como organización tenemos la voz y el mando más elevado, pero no, o sea, acá lo más importante es que nosotros podamos descentralizar esas conversaciones, aprender a escucharnos y sobre todo reconocer esas diferentes voces profesionales. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta desde el colectivo que hay muchos profesionales no vinculados a organizaciones gremiales. Y entonces, ¿ellos qué? Ellos tienen la participación, ellos también tienen el mismo ejercicio. Y claro, ahí a nosotros nos toca entrar como organización a dialogar con las diferentes organizaciones, pero también con aquellos representantes institucionales que nos comiencen a escuchar de una u otra forma. Sigue, Alex, por favor. ¿Sí? También tenemos, y es ese reconocer y ese actualizar el saber qué hacer profesional, ¿sí? Porque nosotros estamos teniendo una apertura muy grande y es en nuevos campos de acción, nuevos campos de interacción, y también eso nos están desarrollando otros subcampos de ejercicio laboral. Sí, que acá nos permita hacer esa reflexión individual y colectiva, dado que para nosotros es importante siempre pensarnos en anclaje de esa modificación a la ley para que nosotros podamos comenzar a constituir, construir y asimismo poder reconocernos en diferentes espacios. Siga, Alex, por favor. ¿Sí? Asimismo, pues, importantísimo también nos parece y es generar puentes entre esa realidad laboral y el análisis académico, superando esa dicotomía del servicio y el trabajo social. Sí, creo que ahí nosotros seguimos eh, trabajando para poder entender esa forma en cómo nosotros vemos lo disciplinar del trabajo social y cómo también eso nos comienza a anclar a esa realidad que estamos viviendo. Claro, estamos viendo una realidad de posconflicto, estamos viendo de posverdad, sí, pero también estamos entendiendo hoy que el trabajo social también tiene que tener otros campos de acción más allá de la atención psicosocial que estamos haciendo con poblaciones migrantes. ¿Sí? Con aquellas poblaciones que están en tránsito y cómo desde ese tránsito nosotros también podemos entender que esas calidades o esas identidades transnacionales son importantes para el ejercicio del trabajo social. Y claro, ahí nosotros comenzamos a pensarnos que vamos a superar la visión y vamos a nutrir la visión que nos ha dejado el servicio social para enfocarnos en ese trabajo social disciplinar con una rigurosidad científica, con una rigurosidad social, con una rigurosidad política, ético-política, que nos importa a nosotros para esa construcción. Entonces, en ese mismo sentido, sigue por favor, nosotros queremos, después de hacer todo esa descentralización, escuchar las diferentes voces, poder consolidar una propuesta disciplinar sobre esa modificación de la ley, ¿sí? Y asimismo, aportar a ese debate que es el código de ética profesional, porque claro, hoy vemos que hay un debate, hay una coyuntura muy fuerte en el código de ética profesional, que hay muchas organizaciones que están en contra, otras que están apoyando, X, Y, Z, pero asimismo nosotros tenemos que pensarnos en que esta articulación, en que todos los que estamos reunidos y en los que podemos replicar el ejercicio, es importante pensarlos a que todos tenemos que dar nuestro aporte a ese mejoramiento de la ley 57. ¿Por qué? Porque es que esa ley es la que nos permite a nosotros
tener esa accionar, tener ese aparato político para decir, mire, acá estamos nosotros y nosotros podemos defender y hacer tales y tales circunstancias para la sociedad. Síganles, por favor. Entonces, nuestro propósito como la rosca es promover espacios de diálogo, que ya los estamos generando, y importante que los podamos replicar en muchos otros espacios y escenarios. Asimismo, dentro de esos espacios de diálogo, llegar a esas reflexiones profundas que nos ponen a pensar y es nosotros qué estamos haciendo para el trabajo social. ¿Sí? Y asimismo, construir esa descentralización de documentos que permiten ese debate gremial, porque claro, tenemos el Sindicato de Trabajo Social, las diferentes asociaciones que tienen una visión clara de lo que ellos están haciendo para el trabajo social, pero todos debemos sentarnos a dialogar y entre todos poder construir. ¿Por qué? Porque esto es importante nosotros, sigue por favor, mediar espacios de encuentro, ¿sí? Tanto de la representatividad que hoy tenemos, que algunos avalan, otros no avalan, pero que la tenemos, y es entrar a mediar esos espacios de encuentro, de diálogo y de construcción, pero también poder divulgar lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no solamente es para las grandes ciudades el problema de trabajo social, sino es también para distintas organizaciones que están en los territorios, en las regiones, que de esa misma forma comencemos a trabajar y a importarnos por aquello que nos representa. Porque si nosotros no sentimos esa representatividad, es porque la desconocemos, es porque no tenemos un diálogo constante, pero asimismo es porque nos olvidamos de que eso existe. Y aunque nos olvidemos, eso sigue en un funcionamiento. Que claro, sigue, por favor. Ahora, lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestra metodología es, primero, hacer un ejercicio de recolección de información, ¿sí? Ese ejercicio de recolección de información nos permite a nosotros escuchar los distintos saberes, reconocer esos conocimientos tanto ancestrales, académicos, empíricos que hay, para así nosotros poder comenzar a definir ese modelo estandarizado para presentar esas propuestas. ¿Por qué? Porque si todos vamos o si cada uno se centra en hacer alguna parte del ejercicio legislativo, lo que a nosotros nos interesa es poder hablar el mismo lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje? Hablar el lenguaje del trabajo social colombiano. ¿Para qué? Para así poder sistematizar la información, identificando esas categorías, identificando esas fuerzas y esos ejes centrales que tienen el consenso. Y claro, ¿cuál es? Mejorar la calidad del trabajo social, tanto a nivel académico, tanto a nivel participativo, tanto a nivel social y comunitario, pero que todos nos sentamos representados. ¿Para qué? Para que así podamos hacer ese diseño. ¿Cuál es el diseño? Sigue ahí, por favor. Definir esa estructura del documento. Porque claro, hay algunas agrupaciones, algunas agremiaciones ya comenzaron a definir, pero definir el documento es que existan muchas voces y que todos lleguemos a un consenso. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nos va a representar a nosotros como trabajadores sociales. En Colombia, ante la región, ante Latinoamérica y ante el mundo. Pero claro, ¿cuál también puede ser nuestro enfoque dentro de la ley? Que dentro de la misma ley quede estipulado ese código de ética del trabajo social. Porque claro, hay una propuesta de modificación, pero entonces si no se avala esa propuesta, si esa propuesta no la avala un juez de la República, si no hay un acompañamiento jurídico, pues sencillamente en 2 años vamos a volver a tener la misma discusión. ¿Y por qué mejor no apostarle desde todos los sentires que tenemos para construir? ¿Y cuál es? Que pasemos esta estrategia de comunicación en un voz a voz, que pasemos con cartas representativas a las unidades académicas, pero también a las organizaciones agremiadas, para que de esa misma forma nosotros podamos construir. ¿Y construir qué? Construir ese ideal de ley. Sigue, por favor. ¿Sí?
que pues primero debemos tener y entender que es una función política legislativa, ¿sí? Esa función nos va a regir, nos va a mostrar, nos va a poder poner en ese juego o en esa plataforma social y política de representatividad. Asimismo, nosotros también tenemos que tener en ese texto distintas etapas. Sigue, por favor. Donde primero tenemos que tener esa comprensión general del tema que queremos abordar y es modificación de la ley del trabajo social. ¿Sí? Asimismo, ver esos antecedentes que, como lo decía el compañero, tenemos dos representatividades que nos pueden contar un poco su experiencia, qué ha pasado en México, qué ha pasado en Panamá, cómo se ha venido configurando esa ley que lo rige y que lo sustenta ante el Estado, para así nosotros poder decir, tenemos que hacer un análisis profundo, un análisis a fondo. ¿Qué es ese análisis a fondo? Entender cuántas unidades académicas hay en Colombia, cuántos profesionales semestralmente se están graduando y cómo se están haciendo. Porque podemos tener un balance y decir como, ok, hay 3.000 profesionales semestral, pero entonces si reunimos, podemos decir, hay 60.000, 100.000 a nivel nacional, pero ¿cuántos de ellos en verdad están ejerciendo la profesión? ¿Por qué? Porque hay un gran matiz que nos dice como tenemos que comenzar a regular ello. ¿Y cómo lo podemos regular? Lo podemos regular de diferentes maneras. Pero eso es una propuesta que va saliendo y va surgiendo y que distintas agrupaciones han comenzado a nombrar. Y es el Colegio Colombiano de Trabajo Social. ¿Sí? Y ahí es importante que todos podamos entrar con 3 salas diferentes, una que haga todo el tema de tarjetas profesionales, código de ética, otra que se mire todo el tema de las actualizaciones curriculares y todo el tema de agremiación. ¿Podemos verlo desde esa visión? Puede que sí, puede que no. Eso es un debate y eso es un diálogo amplio que nosotros podemos tener. ¿Sí? Asimismo, pues en una cuarta etapa vamos a tener esa lección de presentación y diseño de estructura, que todos queremos definición, objetivos, el objeto de la ley, la definición de qué es un trabajador social colombiano, X, Y, Z, lugares donde puede desarrollar profesionalmente, donde no lo puede hacer. Pero asimismo también nosotros pues comencemos a redactar ese proyecto. Y claro, hay una senadora, pero pues si nos toca hacer el lobby político, pues lo hacemos porque podemos tener esa posibilidad de apertura en este cuatrenio que tenemos presidencial. Y entonces ahí nosotros comenzamos a tener esas conversaciones, podemos hacer esa consulta del decisor político, esa revisión final del proyecto, presentación y seguimiento. Porque la finalidad es que podamos hacer esa modificación. ¿Para qué? Para que podamos tener un texto normativo, un ordenamiento temático que nos permita esa construcción, esos niveles de agrupación, si vamos a hablar sobre los deberes, las funciones, el código de ética, dónde no puede, ¿sí? Y pues también comenzar a tener esa estructura de redacción acá del documento, ¿sí? Y acá es importantísimo que nosotros podamos tener la definición de lo que queremos hacer. Esas motivaciones que nos llevan a postular esos ideales. Y pues entender que este texto normativo nos va a regir hasta que posiblemente otras personas digan, no, podemos hacer unas modificaciones, y dicen sentencia, XY, y sobre todo darles seguridad jurídica al texto normativo. Eso es importante para nosotros desde el colectivo La Rosca. ¿Para qué? Para que las distintas voces que tengamos podamos entender que este proceso es un proceso que a todos nos cobija y que nos cobija desde lo que somos, trabajadores sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos une en estas reuniones, en estos consensos, en estos lugares de juntanza, donde todos podemos estar. ¿Sí? Entonces, parte de eso es nuestra propuesta metodológica para llevar
a los distintos territorios para de esa misma forma poder desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, no sé, compañero Alex, ¿qué más tienes por decir? ¿Contar? Listo, muchas gracias. Sí, hay 3 puntos muy importantes para esta propuesta. Pues el primero también es en cuanto a pues, qué tienes que decir desde tu lugar en trabajo social. La propuesta en realidad quiere tener un punto de inicio distinto en cuanto a no abordar un documento directamente, un proyecto de ley directamente, sino queremos generar encuentros y que en esos encuentros realmente nos podamos pues simplemente dialogar desde ese lugar que ocupa cada experiencia en la profesión. En los encuentros que hemos tenido inicialmente, pues hay estudiantes que expresan situaciones que quizás en su ámbito académico no sienten que hay ese espacio o no sienten esa seguridad. También hay docentes que también expresan otras situaciones. Tenemos estudiantes y profesionales también de comunidades indígenas. Sería muy importante escuchar, y también de comunidades afro. También muy importante escuchar desde ese saber ancestral y siendo estudiantes de trabajo social o siendo profesionales de trabajo social, que nos podrían pues contar cómo es desde ese lugar. También desde el género, también desde el ser mujer, desde toda la opciones, toda la diversidad de género, etc. Es decir, desde el lugar que cada quien ocupe en la profesión, porque pues también tenemos personas desempleadas, tenemos personas en ámbitos rurales muy complejos. Desde allí, ¿qué nos podrían decir? Y queremos partir desde allí, queremos partir de la persona, queremos partir de la experiencia. Luego, tendríamos precisamente como una serie de foros, una serie de espacios como de alimentar ese contexto desde otros países que tienen pues a consideración quizás una organización gremial mucho más fuerte y pues también en otro momento pues poder de alguna manera comprender que en este ejercicio gremial tenemos la oportunidad también de ejercer nuestro trabajo social a nivel interno. Ya lo hemos comentado en otras situaciones, hay algunas dificultades en el gremio en cuanto a ejercer todo lo que tenemos como profesionales, como estudiantes, docentes y demás, pero ejercerlo en el gremio, aplicarlo en el gremio. Igual, esperamos que en algún momento con las distintas opciones, tanto de universidades, de gremios, de distintos sectores que se encuentran en la profesión, podamos hacer encuentros, asambleas locales, podamos hacer asambleas regionales, asambleas nacionales, donde quizás allí ya nos podamos encontrar como con un producto, un recorrido, un avance en ese sentido. Pues como para no llegar simplemente como a dialogar puntualmente como de alguna situación en específica, sino como que ya podemos traer como ese bagaje, esos soportes de lo que ya hemos dialogado previamente. En ese sentido, la propuesta también es que en estas asambleas podamos llegar a unos acuerdos con las distintas modelos, las distintas formas, expresiones del gremio en trabajo social. Porque algo que pues desde el colectivo esperamos es que logremos por lo menos esa consolidación de un documento, pues un único documento nacional. Yo sé que es muy complejo decirlo, pero quizás es un reto muy grande y esa va a ser de alguna manera pues el enfoque del colectivo La Rosca, que podamos lograr internamente llegar a como a esos acuerdos. Igual habrán cuestiones que queden allí
pues en disensos, en cuestiones que quizás no entren, pero que no por no entrar en el documento de la ley, pues simplemente habrá que estudiarlas, habrá que tramitarlas de otra forma o mirar otras opciones. Pero que podamos llegar como un gremio sólido al Congreso con una propuesta unitaria. Porque en el Congreso realmente ese es otro trámite, o sea, realmente allí es donde empieza otra situación. Y en el Congreso, pues obviamente hay que estar unidos y hay que estar muy pendientes de lo que suceda en el trámite legislativo. Allí hay que hacer una auditoría, hay que estar muy pendientes, porque allí es donde se empiezan a generar lecturas de, pues precisamente de las leyes, que la ley que se proponga el documento no vaya en contravía de otras. También se presenta que se incluyen otros artículos que en Colombia le decimos micos, artículos que de pronto se integran sin que el colectivo profesional lo acepte o no lo conozca o esté en desacuerdo, pues. Entonces sí es muy importante que al momento de llegar al Congreso pudiéramos llegar en una unión, por lo menos un acuerdo, sin decir que todas y todos pensemos igual, pero que por lo menos lleguemos un poco más consolidados como gremio, porque allí en el Congreso se pueden presentar muchas situaciones. De igual forma, pues si se llegara a presentar la situación, que también es una opción, de distintas radicaciones de proyecto de ley en el Congreso, pues es un escenario que quizás quisiéramos evitar, porque eso generaría precisamente otro tipo de tensiones y otro tipo de ambiente, pero en el Congreso como tal, lo cual en cierta parte no es conveniente, pues consideramos que no es tan conveniente. Entonces, pues básicamente esa es la propuesta, pues muy agradecidos por la espera. Ya pues le podríamos, continuando con la agenda, dar pues, la palabra a la profesora Angélica Rivera. Ella nos acompaña desde México. Ella pues viene también liderando como presidenta del Colegio de Profesionales en Trabajo Social del Estado de Jalisco y es segunda secretaria de la Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales Mexicanos. Entonces, esperamos que la profe Angélica nos pueda comentar en 10 minutos, el tiempo que tú puedas. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alexander. Gracias al colectivo. Gracias a Colombia, porque nos permiten esta comunicación que trasciende fronteras y que, pues, bueno, tiene la finalidad de aportar, de hacer nuestros aportes y también de aprender, porque nosotros estamos también en un proceso. Les comento que en México nuestra organización es un poco diferente. Nosotros en México tenemos aproximadamente 140 millones de habitantes y tenemos entidades federativas en donde más de 30 entidades, donde se tiene en cada entidad una organización estatal distinta. Entonces tenemos que lidiar al momento de buscar consensos en cualquier campo con la autonomía que cada entidad tiene, cada estado. Entonces, yo pertenezco a uno de los estados más grandes de México, Jalisco, más grandes en población. Y nosotros tenemos, hablo de nosotros cuando digo la Federación de Colegios, que son los colegios que se conforman en cada una de las entidades federativas y que en conjunto formamos una federación nacional y a su vez estos, perdón por mis perritos, y al final estamos conformados cada uno con un promedio total de, hemos hecho un conteo de más o menos 1000 integrantes de todos los colegios.
Lo que si ustedes ven los 140 millones, pues, y con los profesionales aún nos falta muchísimo camino por andar en cuanto a la agremiación y en cuanto a la adhesión a la toma de decisiones importantes en el desarrollo del país. Nosotros no tenemos una ley nacional del trabajo social. Nosotros tenemos regímenes como los tienen en la mayoría de los países, en donde se llevan a cabo disposiciones generales para todas las profesiones. Pero caímos en la cuenta que la profesión de trabajo social es una de las profesiones más jóvenes en México y quizás en muchos países, a diferencia de la medicina, de la arquitectura, de otras que se han reconocido como ciencias y que la de nosotros ha llegado a disciplina. Y que bueno, esto ha traído también nuestra propia historia, que ustedes saben, ha traído confusiones en cuanto a la profesionalización y el desarrollo de nuestra profesión en la actualidad. Entonces, estas, digamos, injusticias con respecto a la forma en cómo se posiciona la profesión, cómo se remunera también, ¿por qué no? Y cómo tiene su desarrollo, nos hizo llegar en la cuenta de que necesitábamos una legislación general, porque además de que pudiéramos estar más o menos consensuados en cuanto a el ejercicio profesional, necesitábamos también una normatividad que defina no solo para nosotros, sino ante la sociedad y ante otras profesiones, cuál es nuestra tarea en la sociedad, cosa que ha estado muy confundida, y de ahí la desprofesionalización o bien el atribuirle a otros profesionistas funciones que no nos corresponden. Entonces, esto lo comento porque nosotros hace 3 años aproximadamente iniciamos el proceso para llevar a cabo nuestra Ley Nacional del Ejercicio del Trabajo Social. Actualmente ya tenemos una iniciativa que la siguiente etapa será presentarla. Sin embargo, les cuento que todo este proceso es muy similar a lo que veo en su propuesta metodológica, en cuanto a que revisemos ahora sí que de manera general cómo estamos, qué proponemos, cómo vemos la situación de la profesión, hasta llegar a centrarla en cuestiones muy específicas de qué es lo que vamos a incluir en nuestra norma. Nuestra ley trata de definir nuestro perfil ante la sociedad y ante las demás profesiones por toda la problemática, respondiendo a toda la problemática que se ha venido viviendo, como el hecho de todavía esperar que nuestra profesión sea más barata o hasta gratuita. Entonces, en este sentido, hemos integrado un documento que básicamente pues responda a las necesidades de los trabajadores sociales y de la sociedad. En estos 3 años hemos ido definiendo quiénes somos, nuestros valores. Bueno, pues voy a dejar que es que les cuento, entre paréntesis, tengo 5 perritos porque me encargaron 3 y entre los 5 se les ocurre hacer esto. Pero bueno. Y esta iba al que responde a la metodología, a explicar esa metodología, a definir los objetivos del ejercicio del trabajo social, los principios del trabajo social, los fines del trabajo social, los derechos y obligaciones de los trabajadores sociales, nuestras competencias y características profesionales, nuestros campos de intervención, si no de manera limitativa, sí enunciativa, que se identifiquen, aunque todo el mundo los conoce y los vive, pero hay muchas veces no se identifican por otros.
los modelos de intervención también de manera enunciativa, el servicio social profesional que se tiene en México, los organismos gremiales, cómo tendríamos que, qué reglas tendríamos que seguir para darle una forma y responder al fortalecimiento de la profesión, así como la propia de la certificación y capacitación y actualización de los profesionales del trabajo social. Y esta ley, entramos en una disyuntiva que todavía estamos resolviendo entre si va dirigida a las instituciones de gobierno, dado que la mayor práctica profesional se desarrolla en las instituciones de gobierno, o va dirigida de manera genérica. Yo revisaba su legislación y veía que ustedes tienen un decreto en el que se señala que las empresas privadas, por ejemplo, tienen que tener un número determinado de trabajadores sociales por número de trabajadores que existan en esa empresa, y eso me parece muy interesante y me da pie a investigar más al respecto. Esta ley se ha sustentado en investigaciones, en consensos, en reuniones con diferentes niveles, gremios, instituciones educativas, del trabajo social, también en cuanto a la norma legislativa. Hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte para poder llegar a esto, y aún todavía nos falta un camino por recorrer para que se consense en toda la República, y también para que el Senado de la República lo haga suyo y se pueda convertir en una realidad estas disposiciones. Así que tenemos cosas similares, procesos en los que creo que nunca se terminan. Yo no sé si yo lo llegue a ver culminado o no, pero yo me jubilé del ejercicio profesional hace algunos años. Sin embargo, creo que como trabajadores sociales debemos de seguir, nos podemos jubilar de las instituciones o de nuestros campos laborales formales, pero no de la profesión. Y tenemos que seguir aportando, seguir con esa conciencia de que no está terminada nuestra función y nuestra tarea en esto, en nuestro país, con nuestra sociedad y con nosotros mismos. Esto es un motivo de vida para mí, y es un motivo, una motivación de buscar mejora siempre en lo que hacemos, en lo que tenemos, y con la finalidad última del bienestar social. Eso siempre tenemos que permearlo, porque si no nos perdemos, y a veces le damos cuenta a los egos, yo propongo esto porque aquello, porque se lee más bonito, porque dicen que ahora está de moda respetar esto o aquello, que los derechos humanos, que en fin, todas las cuestiones, que hay muchas cosas nuevas que ahora se hablan, como la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la mediación, de la justicia alternativa, y todo eso lo hemos venido haciendo, nada más que nosotros lo denominábamos de otra manera, pero hemos venido participando. Nuestro campo es tan amplio que una ley quizás no logre sintetizar todo lo que nosotros, nuestra cobertura tenemos, pero sí creo que tiene que definir y delimitar algunas cuestiones esenciales para que haya un camino y caminos, no solo es uno, son varios caminos sobre los que tenemos que andar. Y sobre esto pueda haber un mayor orden. Pues esa es mi propuesta. Estoy aquí aprendiendo también de ustedes, escuchándolos y viendo qué nos falta todavía, porque nunca se deja de entender nuestra realidad, y cuando la confrontamos con otras realidades en otros países, otro tipo de historia, podemos entendernos más. Muchas gracias al colectivo, muchas gracias Alexander, muchas gracias a todos ustedes por escuchar, y pues aquí estamos a la orden para
seguir adelante con esto. Gracias. Profe Angélica, muchísimas gracias. Pues precisamente la idea de los foros también que se realizarán es en ese sentido, y también aprender de otras experiencias, probablemente pues también en ese compartir podamos aportar a otras discusiones. Continuando, pues también nos acompaña la colega Kenia Batista. Ella es presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá y presidenta de la Federación de Trabajadores Sociales de Panamá. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? señora. Si ustedes disculpen, pero por el cargo que nosotros tenemos, estamos por acá, por Paraguay, que nos invitaron a un encuentro de las colegas. Saludos, Alexander, ¿verdad? Que por la invitación que nos hicieron. Saludos, Angélica. Nos vemos nuevamente en otro escenario. Claro que sí. Mucho gusto saludarte, Kenia. Ok, bueno, lo que nosotros pudiéramos aportarles a ustedes es que efectivamente nuestra Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá, nosotros tenemos una ley del ejercicio profesional, la cual se divide en varios aspectos. Se divide uno en la metodología de la escala salarial, de cómo debe ser la escala salarial de los trabajadores sociales, no en contexto económico, o sea, que ahí no se pone, sino, por ejemplo, los trabajadores sociales ahí dice que tendrán una escala salarial, que tendrán escalas salariales por los trabajadores sociales generalistas, por los especialistas, por los que son jefes, por los que son supervisores y jefes nacionales, porque en nuestra ley hay una parte donde dice que se tienen que crear los departamentos de trabajo social, porque efectivamente al tener departamentos de trabajo social con autonomía presupuestaria, autonomía en decisiones, los trabajadores sociales pueden tener un mejor ejercicio de la profesión y no tener a otros que no sean profesionales de trabajo social que los evalúen. Nuestra ley se divide en lo que es la metodología de escala de trabajadores sociales, la estabilidad laboral dentro del sistema, si bien es cierto, es público, donde la mayoría están concentrados los trabajadores sociales, no menos importante indica que todos los trabajadores sociales, tanto de pública o privada, tienen que tener lo que algunos países le llaman registro profesional, nosotros le llamamos idoneidad para poder ejercer la profesión. En ese sentido, ahí lo que se plantea en el tema de escala salarial, que los trabajadores sociales del sector privado no podrán ganar menos de lo que se paga en el sector público, porque en estos momentos el sector público tiene una escala bastante, digamos que no es que suple todas las necesidades, pero que es bastante cómoda. Toda vez que nuestro país, como ustedes bien lo saben, es dolarizado, y aquí los trabajadores sociales que empiezan como generalistas, empiezan con $1,285. Pero de allí que ahí se plantea también como que el Estado tiene la obligatoriedad en sacar de su presupuesto anual para las capacitaciones de los trabajadores sociales, tanto a nivel nacional como internacional, y eso nos ha permitido a nosotros, de alguna manera como gremio, cuando hacemos nuestros congresos y demás, poder tener patrocinios del Estado o de la empresa privada o demás para hacer lo que son las capacitaciones. De igual forma, ahí se plantea el tema de las evaluaciones de desempeño y claramente indica que debe ser realizada por otro trabajador social de mayor jerarquía, porque ya que tenemos una escala salarial que nos pagan cada 3 años, recibimos un incremento en la misma,
Entonces, habla de que quien nos tiene que evaluar técnica y operativamente es otro trabajador social en el caso de que tengamos departamento de trabajo social, y si no fuera el caso, tiene que ser evaluado por el Consejo Técnico de Trabajo Social, que es el que rige la profesión. De igual forma, ahí se plantea también el tema de la certificación y recertificación, donde la Asociación de Trabajadores Sociales es la que recertifica cada 5 años a los trabajadores sociales para ver si han hecho capacitaciones, si se han ilustrado, y no solamente con temas de especialidad, sino que tienen educación continua. También nos permite desde ese rango, nosotros también habla sobre el fuero gremial, en la cual a los que somos directivos de gremios se nos da un fuero gremial que nos permite ausentarnos de nuestro trabajo sin que eso afecte nuestra productividad o nuestra evaluación. De hecho, nosotros estamos de goce ahorita mismo del fuero gremial porque estamos en una actividad gremial. Entonces, nuestra norma también indica cómo es el ingreso al Estado. Nosotros al ingreso al Estado a través de concursos, sin embargo, como algunos no han entrado de esa forma, ahora se está haciendo algunas modificaciones de la ley para poder protegerla. Pero nuestra ley está basada más que todo en la metodología de escala, en la metodología de capacitación, en las condiciones laborales que deben tener los trabajadores sociales, en las evaluaciones de desempeño y la pertinencia de trabajo social, porque nosotros tenemos un consejo técnico que ha regulado y nosotros somos parte del consejo técnico de la asociación, donde regula todo lo que es el tema de, por ejemplo, se han sacado ya resoluciones sobre que el informe social es privativo de los trabajadores sociales, porque hay muchos otros profesionales que en su momento decían que hacían informes sociales y eso atentaba contra lo que es el ejercicio profesional. Además de eso, ha regulado el tema de los concursos, ha regulado el tema de las condiciones laborales y demás a través de resoluciones. La ley lo que recoge es la parte más amplia de lo que se debe proteger, los alcances que tiene el trabajador social, dónde estamos ubicados en el sector público, privado, cómo debemos ser evaluados, cómo que se deben crear los departamentos de trabajo social para que tengan capacidad presupuestaria, capacidad de toma de decisiones y capacidad de poder organizar a los trabajadores sociales, de crear las guías, modelos y pertinencia dependiendo de dónde esté el trabajador social. En la actualidad nosotros tenemos 59 instituciones del Estado donde tienen presencia los trabajadores sociales, y cada vez que se crea una institución, nosotros somos muy enérgicos en tratar de que en esa institución hayan trabajadores sociales, ya sea que trabajen con el funcionariado o que trabajen con los proyectos sociales que hacen esas instituciones. Y además de eso, en la parte privada regulamos que no se les pague menos que en el sector público, que las condiciones de trabajo sean las efectivas. En estos momentos nosotros también estamos haciendo un estudio sobre los riesgos laborales desde los riesgos físicos, biológicos, psicosociales, que afectan a los trabajadores sociales para poder tener un modelo y poder nosotros incidir con mayor fuerza dentro del contexto de las condiciones laborales. La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá tiene bastante pertinencia en lo que es trabajar en pro para los trabajadores sociales. Somos un gremio que nos caracterizamos en ser muy de trabajo en calle, cuando necesitamos algo y no se nos ha cumplido. La colectividad se organiza para estar en calle, para protestar, para incidir. De hecho, nuestra nueva escala salarial, que fui negociadora de 32 gremios que la tienen, entonces fui parte de la mesa negociadora. Luego tuvimos que ir a negociar con el Estado, donde está nuestro consejo técnico, para que a todas las trabajadoras sociales del país se le pagara el mismo salario. Aquí no tenemos distinción de salario, porque el trabajador social que inicia en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud o en el órgano judicial, el Ministerio Público, ganan lo mismo al entrar.
Igual se tiene una escala para los que son especialistas, ya sea posgrado, maestrías o doctorado, ganan escalas diferentes. Para los que son jefes, para los que son supervisores, para los que son jefes nacionales, ganan otra escala. Pero todo eso se ha hecho desde el contexto de la colectividad. No sé si tienen alguna amplia, algo más, pero eso es lo que nosotros nos hemos organizado desde Panamá para poder tener alguna de los aspectos de la norma. Profe Kenia, pues realmente muy agradecidos y agradecidas por acompañarnos. Sabemos que estás en Paraguay, también pues continúas liderando en otras latitudes, y realmente me perdonas lo que digo, pero nos queremos ir a trabajar a Panamá. No, sí, pero eso no te creas que nació hoy. Nosotros Sí, por eso, muy importante. hace ya como 6 años, en el 2015 fue que cambiamos a esa escala, pero antes del 2015 los trabajadores sociales empezaban con $700 y 3 años antes de esos $700 empezaban con 550. Entonces nosotros estábamos a veces por debajo del salario mínimo de personas que no son profesionales. Por ejemplo, los policías y demás ganaban mucho más que nosotros. Entonces tuvimos que, y una parte clave, que lo he dicho aquí en Paraguay también, cuando se va a pelear una escala salarial, no se debe pelear solamente desde el contexto de trabajo social. Las asociaciones de trabajadores sociales, los que trabajamos que somos trabajadores sociales de organizaciones, debemos aliarnos a otros profesionales, porque esta escala salarial que nosotros ostentamos hoy fue peleada por 36 gremios, los psicólogos, los farmacéuticos, los enfermeras, los fisioterapeutas, los fonoaudiólogos, en fin, 36 gremios peleamos por una misma escala. No es lo mismo que un solo gremio se debata esa lucha a que se debatan muchos profesionales a la vez. Yo creo que ese es el éxito. El que cree que va a sobrevivir solo está totalmente equivocado. Nadie llega solo a ningún lado. Ha tenido que haber una articulación, ha tenido que haber una estructuración donde precisamente lo que dice Angélica, olvidemos los yo-yo, olvidemos nuestras diferencias y busquemos lo que a nosotros nos hace en común para poder luchar en un solo rango. Nosotros igual, nosotros podemos tener personas en nuestro país que no están en concordancia muchas veces con lo que diga la junta directiva, pero cuando nuestro gremio llama a pelear, aunque tengamos diferenciación, todos nos vamos a la calle a pelear por ese mismo fin, porque dentro de la diferencia hay que buscar lo que nos une y buscar la unidad. Aquí no se puede trabajar por un solo lado, aquí todos tenemos que ir avanzando e ir empujando la misma carreta. No podemos estar desegregados porque de eso se basan los políticos, las instituciones, los que gobiernan, para decir, los mantenemos divididos y así los vamos a mantener para que no puedan lograr sus objetivos. Y yo creo que la unión y el de poner intereses es la parte fundamental para lograr lo que nosotros queramos desde la bolita del mundo. Amén. Profe, pues muchísimas gracias por, como te digo, el esfuerzo por acompañarnos, entendemos, y créeme que son palabras muy valiosas que esperamos que en este nuevo proceso, perdón, que se está realizando en Colombia, podamos ir en ese camino. Precisamente, quizás tener una mirada mucho más a largo plazo, una mirada mucho más amplia, pero sin embargo sí parte de podernos organizar internamente primero, de poder conciliar, de poder generar, a pesar, como tú dices, de las diferencias, y allí podremos quizás lograr
cuestiones que en este momento ni nos imaginamos. Es correcto. Pero parte es de esa juntanza, parte de esa cuestión de encontrarnos. Profe, muchísimas gracias, muy amable. Ok, saludos. Muy gentil. Bueno, continuando, pues también un poco frente a la propuesta metodológica del colectivo, pues la propuesta va a estar colgada en la página del Facebook. Esperamos también crear una página web y allí también se irán pues también colgando documentos, las relatorías también pues de los encuentros, como para poder también ir generando como ese compartir la información. Entonces ya el texto como tal de la metodología, pues sí se espera compartir, se espera enviar por correo. Bueno, la idea es hacerlo muy amplio. Bueno, continuando, pues también ofrecemos disculpas en la presentación, pues hubo un error de digitación. Colocamos ley 57 y pues aclaramos que es la ley 53 de 1977. Pues muchas disculpas por el inconveniente. Bueno, continuando, vamos a escuchar a integrantes del colectivo frente a la experiencia que han tenido, frente a la propuesta también. ¿Quién del colectivo nos quiere acompañar? Un minutico, por favor. Ya estamos buscando ir cerrando. La profe Claudia. Dale, profe. Bueno, muy buenas noches para todos, todas. Gracias por este espacio que se vuelve exigente de alguna manera para todos los que somos trabajadores sociales, no solamente porque nos merecemos estar haciendo una participación activa en ellos, sino porque hay tantos trabajadores sociales en Colombia, pero estamos dispersos. Y estamos en tantos frentes que necesitamos empezar a hablar un solo idioma a favor precisamente del gremio. Y estos espacios, como los menciono, pues nos convocan a docentes, me incluyo, soy docente universitaria, con una experiencia de más de 20 años, pero me adolece desde el rol que juego escuchar estudiantes egresados que pierden la fe en la profesión por la falta de oportunidades, porque el campo es competitivo, pero ni siquiera a veces por nosotros mismos, sino como lo decían nuestras invitadas, porque no hay claridad de las funciones que tienen los trabajadores sociales y terminan otros colegas de las ciencias sociales, humanas, económicas, de la salud, asumiendo las funciones propias de un trabajador social. Yo me involucré en el colectivo porque sentí que aquí podía ser escuchada, aquí podía proponer, no me iban a juzgar, no me iba a sentir regañada en el buen sentido de la palabra, porque tal vez lo que tengo de esos 20 años, que puede ser poco, puede ser mucho, no lo sé, pero no soy recelosa de lo adquirido, al contrario, quienes me conocen y parte de pronto de algunos invitados que están allí, les extendí esta invitación precisamente para que pudieran apreciar de primera mano que aquí se puede hablar con un alto grado de respeto, que tenemos personas con una trayectoria importante como lo pudieron apreciar de nuestras dos invitadas, y bueno, quien dirige el colectivo también, personas que han sumado conocimiento y ese gran entusiasmo por convocar y traernos a este ejercicio tan bonito de diálogo, de compartir, de aportar, de hacer críticas constructivas. Y ahorita, bueno, alrededor de dos temas bien importantes, que es la Ley 53 del 77, el cual ya cumple 46 años, esta ley, y bueno, debatir un poco en ese buen ejercicio del debate sobre el Código de Ética de Trabajo Social. Entonces, agradecerles a Alexander, a Alejandro, a Luz Helena, que fueron los que
realmente me acogieron muy bien y me invitaron. Y me siento pues plácida de estar acá, y en la medida en lo que yo pueda colaborar, ahí pues estoy y seguiré, si puedo, trayendo adeptos que también entren en esa dinámica de aportar, criticar, reflexionar para juntarnos en este gremio tan bonito que es trabajo social. Gracias. Muy amable, profe. Sí, estamos haciendo una rosca amplia. Qué pena el chiste. Luz Helena, por favor. Hola, bueno, no sé si me escuchan ahí. Sí, dale. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Me disculpo ahí por el ruido de otras cosas, aún no estoy trabajando, pero pues acá súper presente. Yo creo que quienes venimos trabajándole a lo gremial hace tantos años, a quienes quizá esto nos ha cambiado la vida, no hablo de lo gremial, sino el trabajo social en general. Em, Creemos que hay que insistir, hay que insistir. Yo personalmente he hecho parte de partidos políticos, he hecho parte de diferentes asociaciones, gremios, en fin. Y creo que acá perdón, encontrando como mi lugar. Creo que acá por fin también, igual que la profe, como que siento la libertad de expresar, la libertad también de decidir, de reflexionar. Y algo que me ha gustado mucho del colectivo es que nos hemos dado la pela porque realmente esto sea un sentir, y a partir de ese sentir, pues también aportarle a lo académico, a lo gremial, a lo laboral, a todas estas condiciones, además que se están agudizando, que también nos duele encontrar profesionales que pues no están ejerciendo actualmente, por ejemplo. Entonces, nada, agradecerle a Alexillo que fue la primera persona también que me hace la invitación, y pues invitando a muchas personas a que se unan a este espacio de construcción colectiva que tanto necesita el gremio profesional en Colombia. Ojalá pudiéramos tener condiciones como las que nos contaban en Panamá, por ejemplo. Creo que es un sueño. A veces esa idealización nos lleva a imaginarnos muchas cosas, pero creo que será posible, y esperemos que así sea algún día en este país y que sea pronto. Y pues para eso hay que seguirle trabajando colectivamente. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio, y extenderles la invitación a las personas que nos acompañan por primera vez a que se unan a este proceso. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, también queremos compartirles un poco con la compañera Carolina frente a algunos aportes que nos han estado enviando por el enlace pues, de la asistencia y en el chat. Muchísimas gracias. Sí, Alex, pero antes me uno a esas voces de la profesora y de Luz Helena, porque hay personas como yo que entramos al colectivo con mucho desconocimiento en muchos de los aspectos que suceden a diario en nuestra profesión, y es bueno encontrar un grupo de personas que nos interesa sobre todo, como lo decía ahora la profesora Angélica, el bienestar, pero también para lograr un bienestar colectivo y social, pues tenemos también que procurar el bienestar de nuestra profesión y de nosotras y nosotros. Procedo entonces a compartirles el aporte que hace Natalie justamente aquí en el chat del Zoom, donde dice: me he sentido muy bien en el colectivo, siento que hay un espacio para aportar desde la experiencia y, ¿por qué no?, desde las opiniones. Entonces, nada, es un cambio largo de resistencia, amor y mucha inteligencia. Muchas gracias Natalie por los aportes. Les invitamos a que sigan registrando el formulario de asistencia que les hemos compartido por el Zoom. Hay propuestas, sugerencias, aportes a esta construcción conjunta, como lo mencionaba ahora Luz Helena. Entre ellas está pues el agradecimiento por el espacio.
y sobre todo unir esfuerzos para construir un proceso participativo para la reforma de la Ley de Trabajo Social en Colombia, realizar grupos focales para encuentros en temas relacionados con la salud, la paz, los jóvenes, entre otros. También nos hacen un aporte y una invitación a sumarnos todas y todos a la convocatoria del 3 de agosto, que nos hacen la mayoría de otras organizaciones para escuchar propuestas, seguir construyendo, teniendo en cuenta también las propuestas que ya vienen trabajándose desde el sindicato, desde nuestro colectivo y de otras organizaciones. Nos piden presencia en diferentes regiones del país, justamente en la metodología que estamos construyendo y que estamos realizando. Como ya lo decían al inicio, se ha ido construyendo en Medellín, en Bogotá. Este sábado la tendremos en Cali y esperamos que con colegas en conjunto, a partir de estos encuentros, de estos foros, de estos espacios, podamos seguir llegando a otros territorios. Para construir justamente desde las bases. Nos dicen también, nos piden mayor divulgación de este tipo de espacio a través de grupos de trabajadores sociales, que ha sido muy interesante el espacio. Nos invitan también a trabajar por esa unificación de los salarios, como lo comentaba en el ejemplo la profesora Kenia, de lo que sucede en Panamá, de las diferentes entidades en las que nos desempeñamos como trabajadores y trabajadoras sociales en nuestro país. Compartir nuestras experiencias y fortalecer la profesión del trabajo social permitirá el posicionamiento de esta profesión no solo a nivel local, sino regional y de Latinoamérica. Y un último aporte que ha llegado es seguir uniendo esfuerzos y no perder el rumbo en cuestiones personales. Pues muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos por esos aportes. Agradecerles también no solamente a la profesora Angélica Rivera y a la profesora, a la colega Kenia, sino también a aquellas personas que se han vinculado a través de el Facebook y de otros países también, porque hemos tenido registros de Madrid, hemos tenido registros de diferentes partes de México también, donde nos invitan a conocer muchísima más su experiencia. Entonces, con eso, Alex, cierro los aportes que hemos recibido, tanto aquí por el Zoom como por el formulario de Drive. Listo, Carito, muchísimas gracias. También quería dar un agradecimiento muy grande al profesor Marcos Chinchilla. Él también pues es un luchador del gremio incluso a nivel latinoamericano. También nos ha ayudado pues, a la difusión de las redes que él maneja en su boletín por toda la región y esperamos que nos continúe acompañando y pues muy agradecidos también por su apoyo. Bueno, ya la idea es ir cerrando el espacio. Esperamos algún comentario, alguna palabra que nos quieran compartir. La idea es frente a la propuesta puntualmente. Si de pronto hay un debate que quizás sea para otro espacio, pues les agradecemos en otro escenario que nos puedan acompañar o dialogar. Entonces, para que por favor, quienes quieran levantar la mano, 1 minuto por favor, ya estamos con el tiempo. Muy agradecido. Sí, pueden levantar la mano si desean hablar. La profe Angélica. Profesora Angélica tiene el micrófono cerrado, qué pena. Ah, de veras, cierto, perdón. Bueno, nada más es para pues manifestar mi interés por seguir conociendo su proceso y pues cuando tengan alguna conexión de este tipo, bueno, pues compartirla. Igual les compartiremos
nosotros tendremos un Congreso Nacional ahora en el mes de agosto, en donde trabajaremos este punto de la ley y pues también les podré compartir algunas cosas. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Qué pena. Alejandra Gutiérrez. Hola, buenas noches a todos. No, simplemente reiterar la sugerencia que manifesté por el formulario de Drive, de que hoy, digamos, nos dispusimos a escuchar la propuesta elaborada desde el colectivo La Rosca y podamos también varios de nosotros participar en la convocatoria que están haciendo otras organizaciones, el sindicato y varias asociaciones departamentales y locales de profesionales para el 3 de agosto. Nos podamos escuchar y a partir de retomar lo que adelantó el Consejo Nacional, esta propuesta que ustedes nos presentan hoy y lo que escuchemos el 3 de agosto, pues efectivamente sumarnos todos y avanzar. Muchas gracias. Sí, esa es la idea. Igual pues también hay universidades que ya han comentado como el interés de generar también sus propios espacios. Como lo comentábamos, pues también parte de la propuesta metodológica en este caso, se espera que por cuestiones, pues es complejo también el traslado, el costo de ir a las regiones presencialmente. Esperamos en lo posible hacerlo, pero pues la propuesta del colectivo pues también es que en la página del Facebook se puedan descargar pues, la propuesta, se puede, digamos, ver estos videos, etcétera, los foros virtuales, y que las personas desde su territorio, desde su localidad, su grupo como estudiantes en su salón, no sé, docentes, etcétera, pues también puedan hacer autónomamente ese ejercicio. Digamos que también esa es una invitación en ese caso, pues, simplemente encontrarnos. Y frente a la invitación, claro, la idea es poder continuar y pues estar allí en la escucha y aportando. Esa es la idea, que cada vez nos podamos encontrar más. Muy amable. ¿Alguien más nos quiere compartir? Bueno, en todo caso, pues sí, muy agradecidas y muy agradecidos por conversar, por dialogar. Pues como iniciamos, también esperamos terminar y es en ese sentir de poder también continuar en la diversidad de los caminos. Si bien hay múltiples caminos, múltiples modelos de agremiarnos, también podernos encontrar y quizás poder aportar a esta deuda, por así decirlo, que tenemos en Colombia frente a esta situación del Código de Ética y de la Ley Profesional. Quizás también en algún momento podamos finalizar o encontrar algunos puntos, también quizás construir un congreso gremial y allí poder quizás ya también generar ese documento final, no sé, pues digamos que surgen distintas propuestas. Pues nada, pues muy agradecidas y muy agradecidos por la compañía y esperamos continuarnos encontrando. Muy gentiles. Una feliz noche.